El sol de julio caía como plomo derretido sobre los campos de tomate en las afueras de Culiacán. Esteban Morales limpiaba el sudor de su frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de tierra roja en su piel curtida. A sus 52 años, cada músculo de su cuerpo conocía el peso del trabajo honesto. Sus manos callosas sostenían la misma azada que había pertenecido a su padre, y antes de eso, a su abuelo. La tierra era todo lo que tenía: 8 hectáreas heredadas, una casa de adobe con grietas en las paredes y una deuda con el banco que crecía como la maleza entre sus cultivos. Los intereses se acumulaban más rápido de lo que podía cosechar, y el plazo final se acercaba como una tormenta inevitable. En 2 meses, el banco se quedaría con todo: la tierra, la casa, el legado de 3 generaciones de la familia Morales. Esteban clavó la azada en la tierra seca y miró hacia el horizonte, donde las montañas de la Sierra Madre se recortaban contra el cielo ardiente. Si pierdes esta tierra, pensó, ¿qué te queda? ¿Quién eres sin ella? Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Esa misma tarde, mientras regresaba a su casa en la vieja camioneta que tosía humo negro, Esteban vio algo inusual en el camino de terracería que bordeaba su propiedad. Una camioneta lobo negra, de esas que costaban más que su granja entera, estaba estacionada con las puertas abiertas. 2 hombres vestidos con camisas de marca y botas vaqueras caras hablaban por teléfono, gesticulando con nerviosismo. Esteban aminoró la marcha. Su instinto de supervivencia en Sinaloa le decía que siguiera de largo. En estas tierras, uno aprende rápido que hay cosas que es mejor no ver, preguntas que es mejor no hacer. Pero entonces notó algo más: una tercera camioneta, volcada en la cuneta, con las llantas todavía girando lentamente. Uno de los hombres colgó el teléfono y gritó hacia su compañero: «Ya viene el jefe. Tenemos que sacar eso de ahí antes de que llegue la policía». «Está atorado, güey. No puedo moverlo solo». Esteban debió seguir manejando. Debió llegar a casa, cerrar la puerta y olvidar lo que había visto. Pero la curiosidad, esa maldición humana, lo hizo detenerse a un costado del camino, oculto tras unos mezquites. Desde ahí podía ver cómo los hombres forcejeaban con algo en la parte trasera de la camioneta volcada. No eran cajas de cerveza ni herramientas, eran maletas grandes, negras, del tipo que usa la gente que viaja mucho, o la gente que transporta cosas que no deben verse. El corazón de Esteban latía con fuerza mientras observaba. Los hombres lograron sacar 2 maletas antes de que se escucharan sirenas a lo lejos. Inmediatamente dejaron todo y corrieron hacia su lobo negra, arrancando con las llantas chirriando y dejando una nube de polvo tras ellos. El silencio regresó al camino desierto. Solo el zumbido de los insectos y el viento caliente que hacía bailar los arbustos secos. Esteban se quedó inmóvil durante 5 minutos completos, debatiendo consigo mismo. Las sirenas se habían alejado, probablemente dirigiéndose hacia otra emergencia en la ciudad. Nadie más vendría. Nadie había visto nada. Bajó de su camioneta con las piernas temblorosas y caminó hacia la escena del accidente. La camioneta volcada tenía las ventanas rotas y un fuerte olor a gasolina. No había cuerpos, gracias a Dios, pero ahí, medio ocultas entre los matorrales, donde los hombres las habían arrojado en su prisa, estaban 3 maletas más. Con manos temblorosas, Esteban arrastró la primera hacia él y la abrió con el cierre roto. Lo que vio le quitó el aliento. Fajos y fajos de billetes de 500 pesos, empacados en plástico transparente, llenaban la maleta hasta el borde. Esteban había visto dinero antes, por supuesto. Había contado sus propios ahorros, había pagado salarios a los pocos trabajadores temporales que contrataba en temporada de cosecha. Pero esto era diferente.
Esto era más dinero del que había visto en toda su vida. Abrió rápidamente las otras dos maletas. Igual, todas llenas de efectivo. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Esto era dinero del cartel, no había duda. El tipo de dinero que la gente mataba por conseguir, el tipo de dinero que la gente moría por perder. Si lo dejaba ahí, alguien vendría por él. Probablemente ya estaban en camino, pero si lo tomaba, no, era una locura, era suicidio. Esteban miró hacia su camioneta, luego hacia las maletas, luego hacia sus campos que se extendían más allá. Campos que no serían suyos en 2 meses. La casa donde había nacido su hija, donde había muerto su esposa 5 años atrás por una enfermedad que no pudo pagar. Todo se iría porque no tenía suficiente dinero. Y ahora el dinero estaba frente a él, literalmente tirado en el camino. Tomó una decisión. En menos de 3 minutos había cargado las 3 maletas en la parte trasera de su camioneta. Las había cubierto con una lona vieja y manejaba de regreso a su propiedad. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. Cada vez que veía polvo en el camino detrás de él, pensaba que eran ellos, que venían por él, que era su último día de vida. Pero llegó a su propiedad sin incidentes. Estacionó la camioneta directamente en el granero, cerró las puertas de madera y se quedó ahí, respirando agitadamente, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Cuando finalmente se atrevió a abrir las maletas de nuevo, contó el dinero con manos temblorosas. Le tomó casi 1 hora. Al final, el total lo dejó sin palabras. 7 millones de pesos. 7 millones. Con eso podía pagar la deuda del banco 2 veces. Podía comprar maquinaria nueva. Podía contratar trabajadores. Podía mandar a su hija Lucía a una universidad de verdad, no a la escuela técnica local, que era todo lo que podían permitirse. Pero también sabía lo que significaba ese dinero. Significaba que alguien, en algún lugar, estaba muy enojado. Significaba que habría consecuencias. En Sinaloa, el dinero del narco siempre tenía dueño, y ese dueño no perdonaba. Esa noche, Esteban no durmió. Se sentó en la mesa de la cocina con una cerveza sin abrir, mirando las maletas que había escondido en el sótano improvisado bajo la despensa. A través de la ventana podía ver las luces distantes de Culiacán brillando contra el cielo nocturno. Mañana, pensó, enterraría el dinero. Lo pondría bajo tierra, en su tierra, donde nadie lo buscaría. Y esperaría. Dejaría que pasara el tiempo, que las aguas se calmaran. Pero mientras miraba esas luces distantes, una parte de él sabía la verdad. Había cruzado una línea que no se podía descruzar. Había robado 7 millones al cartel, y en Sinaloa ese tipo de errores no se perdonaban. La pregunta no era si vendrían por él. La pregunta era cuándo, y si estaría listo cuando lo hicieran. Al amanecer del día siguiente, Esteban se despertó con el canto del gallo que tenía en el corral trasero. No había dormido realmente, solo había cerrado los ojos por momentos, despertando sobresaltado con cada ruido, cada ladrido distante de perros, cada motor que pasaba por el camino, cada crujido de la casa vieja lo ponía en alerta máxima. Se preparó café negro y fuerte, el tipo que solía tomar con su padre cuando trabajaban juntos en los campos antes del amanecer. Mientras el líquido oscuro llenaba la taza desportillada, recordó las palabras que su padre solía decirle. «Hijo, la tierra no te traiciona, puedes confiar en ella más que en cualquier hombre». Qué irónico, pensó, que ahora le confiaría a la tierra el secreto más peligroso de su vida. Salió al patio trasero con la taza en mano y evaluó el terreno. Necesitaba un lugar donde nadie pensara en buscar, no cerca de la casa, donde podrían revisar si venían con perros, no en el granero, donde guardaba sus herramientas. Necesitaba un lugar que tuviera sentido, que pasara desapercibido. Su mirada se posó en el campo más alejado.
el que había decidido dejar en barbecho este año por falta de recursos para trabajarlo. Ahí, en la esquina noroeste, había un viejo árbol de mezquite que su abuelo había plantado como marcador de límites. El árbol tenía más de 60 años, sus raíces profundas y retorcidas, su sombra generosa en los días más calurosos. Perfecto. Esperó hasta el mediodía, cuando el calor era tan intenso que nadie en su sano juicio estaría trabajando afuera. Los vecinos más cercanos estaban a 2 kilómetros de distancia y a esta hora estarían refugiados en sus casas, escapando del sol despiadado. Esteban cargó las 3 maletas en su camioneta, junto con picos, palas y una caja de herramientas para que pareciera un día normal de trabajo. Manejó hasta el mezquite, estacionó bajo su sombra y comenzó a cavar. La tierra estaba dura, casi impenetrable después de semanas sin lluvia. Cada palada era un esfuerzo, cada centímetro ganado una pequeña victoria. El sudor corría por su espalda empapando su camisa. Sus manos, aunque acostumbradas al trabajo duro, comenzaron a formar ampollas nuevas por la intensidad del esfuerzo. Cavó durante 2 horas bajo el sol implacable, deteniéndose solo para beber agua de la cantimplora que siempre llevaba consigo. El hoyo creció hasta tener casi 2 metros de profundidad y suficientemente ancho para las 3 maletas. A esa profundidad, la tierra era más oscura, más húmeda, olía a antigüedad y secretos. Antes de bajar las maletas, Esteban hizo algo que no había planeado. Envolvió cada una en plástico grueso, el mismo que usaba para proteger sus cultivos de las heladas ocasionales. Las selló con cinta adhesiva industrial, creando capas y más capas. Si iba a hacer esto, lo haría bien. El dinero tenía que sobrevivir bajo tierra sin dañarse. Una por una bajó las maletas al hoyo. El sonido sordo cuando tocaron el fondo resonó en su pecho como un tambor. 7 millones de pesos, enterrados como tesoros de piratas, escondidos en la tierra que había cultivado toda su vida. Comenzó a rellenar el hoyo, esta vez trabajando más rápido. Cada palada de tierra que caía sobre las maletas era una palada de culpa, de miedo, pero también de esperanza. Cuando terminó, niveló el suelo cuidadosamente, esparció ramas secas y hojas, pateó tierra suelta alrededor. Cualquiera que pasara por ahí pensaría que solo era tierra sin trabajar bajo un árbol viejo. Se alejó unos pasos para evaluar su trabajo. Perfecto, invisible, seguro, o eso esperaba. De regreso en la casa, se duchó con agua fría del tinaco, lavando no solo el sudor y la tierra, sino también tratando de lavar la sensación de que había cometido el error más grande de su vida. Mientras el agua corría sobre él, cerró los ojos y trató de convencerse de que había hecho lo correcto. Era pasadas las 5 de la tarde cuando escuchó el motor de un auto acercándose por el camino de tierra. Su cuerpo se tensó inmediatamente. Se asomó por la ventana de la cocina y vio una patrulla de la policía estatal deteniéndose frente a su casa. El pánico lo invadió como agua helada. ¿Ya sabían? ¿Tan rápido? ¿Alguien lo había visto? 2 policías bajaron del vehículo. Uno era joven, tal vez 25 años, con el uniforme impecable. El otro era mayor, con barriga prominente y la actitud cansada de quien había visto demasiado. Esteban salió a recibirlos, secándose las manos en los pantalones, tratando de parecer casual, aunque su corazón latía como martillo. «Buenas tardes, oficial. ¿En qué puedo ayudarles?» El policía mayor escupió al suelo antes de hablar. «Buenas, estamos preguntando a los vecinos de la zona. Ayer hubo un accidente en el camino cerca de aquí. Una camioneta volcada. ¿Usted vio algo?» Esteban negó con la cabeza, manteniendo contacto visual, recordando lo que había aprendido viviendo en Sinaloa. La gente que miente mira hacia otro lado. La gente que dice la verdad mira directo a los ojos,
No, oficial. Ayer estuve trabajando en mis campos todo el día. No salí de mi propiedad. ¿No escuchó sirenas? ¿No vio pasar vehículos? Aquí el ruido de los tractores es fuerte, oficial, y estoy un poco sordo de este oído, mintió, señalándose la oreja izquierda. Además, el camino está lejos de donde estaba trabajando. El policía joven dio unos pasos, mirando alrededor de la propiedad, como si buscara algo. Esteban sintió que las piernas le temblaban. ¿Vive solo aquí?, preguntó el joven. Sí, mi hija estudia en Culiacán. Viene los fines de semana. ¿Podemos echar un vistazo?, preguntó el policía mayor, pero su tono no era realmente una pregunta. Esteban asintió, tratando de parecer cooperativo. Por supuesto. Adelante. Los dos policías recorrieron la propiedad. Revisaron el granero, donde solo encontraron herramientas agrícolas oxidadas y sacos de fertilizante. Echaron un vistazo a la casa, donde la pobreza evidente hablaba por sí misma. Muebles viejos, paredes descascaradas, una estufa de gas que tenía más años que el policía joven. Después de 15 minutos, parecieron satisfechos. Si ve o escucha algo extraño, llame a este número, dijo el mayor, entregándole una tarjeta. Así lo haré, oficial. Los policías se fueron, dejando una nube de polvo tras ellos. Esteban se quedó parado en su puerta, inmóvil, hasta que el sonido del motor se perdió completamente en la distancia. Solo entonces sus piernas cedieron. Se sentó en el escalón de entrada y dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo. Había pasado la primera prueba, pero sabía que no sería la última. Los siguientes días fueron una tortura psicológica. Esteban intentaba mantener su rutina normal, levantarse antes del amanecer, revisar los campos, regar los tomates, reparar cercos. Pero cada acción estaba teñida de paranoia. Cada camioneta que pasaba por el camino lo hacía sobresaltarse. Cada vez que iba al pueblo por provisiones, sentía miradas sobre él, aunque probablemente solo estaba en su cabeza. En las noches, se sentaba en su porche con una cerveza y miraba hacia el campo donde había enterrado el dinero. A veces se preguntaba si realmente había sucedido o si lo había soñado todo. Otras veces, fantasías lo invadían. Pagar sus deudas, comprar equipo nuevo, ver el orgullo en los ojos de su hija cuando le dijera que podía ir a cualquier universidad que quisiera. Pero esas fantasías siempre terminaban con la misma imagen: hombres armados llegando a su casa, preguntando por dinero que no debería tener. El viernes por la tarde, 5 días después del incidente, su hija Lucía llegó como cada fin de semana. Tenía 22 años, estudiaba administración en una universidad pública de Culiacán y trabajaba medio tiempo en una cafetería para ayudar con sus gastos. Era delgada como su madre había sido, con los mismos ojos oscuros y determinados. «Papá, te ves terrible», fueron sus primeras palabras al bajarse del autobús que la dejaba en el cruce de caminos. «¿Estás enfermo?» «Solo cansado, mija. La cosecha está siendo difícil este año». Lucía lo miró con escepticismo mientras caminaban hacia la camioneta. «¿Difícil o imposible? Papá, sabes que podemos hablar de esto. El banco». «No te preocupes por el banco», la interrumpió, quizás demasiado bruscamente. «Yo me encargo de eso». Durante la cena, Lucía habló de sus clases, de sus compañeros, de un profesor que le había ofrecido ayudarla a solicitar una beca para un programa de intercambio. Esteban escuchaba, asentía, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en cómo ese dinero enterrado podría cambiar la vida de su hija, darle oportunidades que él nunca tuvo. «¿Papá?» La voz de Lucía lo sacó de sus pensamientos. «¿Me estás escuchando?» «Perdona, mija. ¿Qué decías?» «Te pregunté si vendrá el señor Telles del banco esta semana.
Ramón Tellez era el gerente de la sucursal local, un hombre meticuloso y sin compasión que había estado presionando a Esteban por los pagos atrasados. «Probablemente», respondió Esteban. «Siempre viene». «Papá, tal vez deberíamos considerar vender parte de la tierra. Sé que no quieres, pero si podemos salvar el resto». «No». Su voz sonó más dura de lo que pretendía. «Esta tierra se queda en la familia, completa». Lucía lo miró con preocupación, pero no insistió. Había aprendido hacía mucho tiempo que cuando su padre hablaba de la tierra con ese tono, no había discusión posible. Esa noche, después de que Lucía se fue a dormir, Esteban salió al porche y encendió un cigarro, un hábito que había abandonado años atrás, pero que había retomado en los últimos días. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que brillaban con una claridad que solo se ve lejos de las ciudades. Pensó en su esposa, Rosa, muerta hacía 5 años. Cáncer. Los doctores dijeron que si la hubieran detectado antes, si hubiera tenido acceso a mejor tratamiento, tal vez hubiera sobrevivido. Pero no tenían dinero para esos tratamientos. No tenían seguro médico privado. Solo tenían tierra, y la tierra no cura el cáncer. ¿Qué hubiera pensado Rosa de lo que había hecho? Ella siempre fue la voz de la razón, la que lo mantenía cuerdo cuando el trabajo se volvía abrumador. Probablemente lo hubiera regañado, le hubiera dicho que era una locura, que el dinero sucio solo trae desgracias. Pero también recordaba cómo Rosa lloraba cuando no podían pagar las facturas médicas, cómo se disculpaba por ser una carga, como si enfermarse fuera su culpa. Nunca más, se prometió a sí mismo. Nunca más vería a alguien que ama sufrir por falta de dinero. El sábado por la mañana Esteban despertó con un plan. No podía simplemente sentarse y esperar a que algo sucediera. Necesitaba información. Necesitaba saber qué estaba pasando con el accidente, si había investigación, si alguien estaba buscando el dinero. Le dijo a Lucía que tenía que ir al pueblo por suministros y manejó hasta Culiacán. Su primera parada fue el mercado central, donde los rumores fluían tan libremente como el agua. En Sinaloa, los mercados eran mejor fuente de información que los periódicos. Se sentó en un puesto de tacos y pidió 3 de carne asada. El dueño, don Chuy, era un hombre que conocía a medio mundo y siempre estaba al tanto de los chismes locales. «¿Cómo va todo, don Chuy?» «Ah, Esteban, aquí en la lucha. ¿Y tú? ¿Cómo van las cosechas?» «Más o menos. Oye, escuché que hubo un accidente por mi rumbo la semana pasada. ¿Sabes algo de eso?» Don Chuy se acercó, bajando la voz instintivamente. «¿El del camino a Navolato?» «Sí, estuvo feo. Dicen que la camioneta iba a toda velocidad, que los estaban persiguiendo. Volcó y los tipos salieron corriendo». «¿Los agarraron?» «Ni idea, pero hay rumores, Esteban». Don Chuy miró alrededor antes de continuar. «Rumores de que esa camioneta llevaba algo importante. Dinero, dicen algunos, y que la gente del norte está muy enojada porque se perdió». El corazón de Esteban se aceleró, pero mantuvo la cara neutral. «Gente del norte». Don Chuy hizo un gesto con la cabeza que Esteban entendió perfectamente. En Sinaloa, gente del norte era una forma codificada de hablar sobre el cartel local. Dicen que están buscando, preguntando, ofreciendo recompensas por información. Don Chuy le entregó los tacos. «Ten cuidado, compadre. Si sabes algo, es mejor no saberlo, ¿entiendes?» Esteban asintió, pagó los tacos y salió del mercado con la mente acelerada. Estaban buscando activamente, ofreciendo recompensas. Solo era cuestión de tiempo antes de que alguien recordara haberlo visto en esa área ese día. Manejó por la ciudad sin rumbo fijo, tratando de procesar la información. Pasó por el banco donde tenía su deuda, viendo la fachada como una sentencia. En 2 semanas vencía el plazo final. Ramón Tellez ya le había dicho que no habría más extensiones.
Una idea loca comenzó a formarse en su mente. ¿Y si pagaba la deuda con el dinero enterrado? Solo sacaría lo necesario, digamos 1 millón de pesos. Eso salvaría la granja. El resto permanecería enterrado, esperando. Pero ¿cómo explicaría de dónde sacó el dinero? Un granjero pobre que de repente tiene 1 millón de pesos en efectivo levantaría sospechas. El banco reportaría la transacción. La gente haría preguntas. No, decidió. Tenía que ser más inteligente que eso. Cuando regresó a la granja, encontró a Lucía en el campo de tomates, revisando las plantas con el cuidado que él le había enseñado desde niña. «Papá, algunas plantas tienen plaga. Necesitamos fumigar pronto, o perderemos parte de la cosecha». «Lo haré mañana», respondió, aunque sabía que el pesticida que necesitaba costaba dinero que oficialmente no tenía. «¿Conseguiste todo lo que necesitabas en el pueblo?», preguntó ella. «Sí, todo bien». Lucía lo miró con esos ojos que veían demasiado, que leían entre líneas como su madre solía hacer. «Papá, ¿me estás ocultando algo?». La pregunta lo tomó desprevenido. «¿Por qué dices eso?». «Porque te conozco. Has estado raro toda la semana. Distraído, preocupado más de lo normal. ¿Es por el banco? Es peor de lo que me has dicho». Esteban tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no mirar hacia el campo donde estaba enterrado el dinero. «Es solo el estrés normal, mija. No te preocupes». «Pero yo me preocupo, papá. Eres todo lo que me queda». Sus ojos se humedecieron. «Si perdemos la granja, saldremos adelante juntos. Puedo dejar la universidad, conseguir un trabajo de tiempo completo». «No». La vehemencia de su respuesta los sorprendió a ambos. «Nunca dejarás la universidad. Te graduarás, tendrás una profesión, una vida mejor que esta». «Esta vida no está mal, papá. Me enseñaste a valorarla». Esteban la abrazó, sintiendo la culpa como ácido en su estómago. Su hija estaba dispuesta a sacrificar sus sueños por él, mientras él había robado millones al narco. La ironía era casi cómica, si no fuera tan aterradora. «Vamos a estar bien», le susurró. «Te lo prometo». Era una promesa que no estaba seguro de poder cumplir, pero lo dijo de todos modos. El domingo por la tarde, justo antes de que Lucía tomara el autobús de regreso a Culiacán, llegó un carro desconocido a la propiedad. No era una patrulla esta vez, sino un sedán negro con vidrios polarizados. Esteban sintió que se le helaba la sangre. 2 hombres bajaron del vehículo. Vestían de civil, pero había algo en su postura, en la forma en que evaluaban el entorno, que gritaba «peligro». Uno era alto y delgado, con lentes de sol caros. El otro era más bajo pero más fornido, con tatuajes que asomaban por el cuello de su camisa. «¿Esteban Morales?», preguntó el alto. «Ese soy yo. ¿En qué puedo ayudarles?». «Somos investigadores privados. Estamos buscando información sobre un incidente que ocurrió cerca de su propiedad la semana pasada». Lucía estaba a su lado, y Esteban podía sentir su tensión. «Ya hablé con la policía. No vi nada». «Sí, leímos el reporte», dijo el fornido sacando un teléfono. «Pero pensamos que tal vez recordó algo nuevo. A veces los detalles vuelven después de unos días». «No hay nada nuevo que recordar». El hombre alto se quitó los lentes de sol, revelando ojos fríos como hielo. «Verá, señor Morales, nuestros clientes son muy generosos con quienes les ayudan. Hay una recompensa de 50,000 pesos por cualquier información útil sobre ese incidente, cualquier cosa que haya visto, por insignificante que parezca». 50,000 pesos. Una fortuna para un granjero pobre, pero Esteban sabía que era una trampa. Si admitía haber visto algo, las preguntas se volverían más específicas, más peligrosas. «Lo siento, no puedo ayudarles». El ambiente se tensó. El hombre fornido dio un paso adelante, y Esteban automáticamente se puso delante de Lucía. «Papá, ¿qué está pasando?», susurró ella. «Nada, mija. Estos señores ya se van». «¿Estás seguro?»,
preguntó el alto. 50.000 es mucho dinero. Podría ayudar con esas deudas del banco que todos en el pueblo conocen. Así que habían investigado. Sabían que estaba desesperado. Eso lo hacía un objetivo perfecto para sus preguntas. Estoy seguro. No sé nada. Los dos hombres intercambiaron miradas. Finalmente, el alto sacó una tarjeta y se la extendió. Si cambia de opinión, llame a ese número. La oferta permanece abierta. Esteban tomó la tarjeta con mano temblorosa. Los hombres regresaron a su carro y se fueron, pero no antes de que el fornido mirara alrededor de la propiedad con ojos calculadores, como memorizando cada detalle. Cuando el carro desapareció, Lucía explotó. ¿Quiénes eran esos hombres, papá? ¿Por qué preguntaban sobre un incidente? ¿Qué está pasando? Solo están investigando un accidente, mija. No es nada. No me mientas. Vi cómo te miraban, vi el miedo en tus ojos. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Estás en problemas? ¿Metido en algo peligroso? Esteban la tomó de los hombros, mirándola directo a los ojos. Escúchame bien, Lucía. No estoy metido en nada peligroso. Esos hombres solo están haciendo su trabajo, preguntando a todo el mundo por aquí. No tienes que preocuparte. Pero papá, confía en mí. ¿Cuándo te he mentido? La respuesta honesta era, ahora mismo. Le estaba mintiendo en su cara y odiaba cada segundo. Pero era por su seguridad. Mientras menos supiera Lucía, más a salvo estaría. Finalmente, ella asintió, aunque claramente no estaba convencida. Esteban la llevó al cruce de caminos donde tomaba el autobús y la vio subir con el corazón encogido. Cuando el autobús se alejó, se quedó ahí parado, mirando cómo desaparecía, preguntándose si estaba protegiendo a su hija o condenándola. De regreso en la granja, Esteban se sirvió un vaso de mezcal que guardaba para ocasiones especiales. Se lo tomó de un trago, sintiendo el ardor bajar por su garganta. Los investigadores privados eran sicarios del cartel, de eso no tenía duda. Estaban haciendo una búsqueda sistemática de la zona, ofreciendo recompensas, aplicando presión. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien dijera algo, recordara algo, lo señalara a él. Miró la tarjeta que le habían dado. No tenía nombre, solo un número de teléfono con código de área de Culiacán. Una idea oscura cruzó su mente. ¿Y si llamaba? ¿Y si les decía que encontró las maletas pero que ya no las tenía, que alguien más las tomó? Podrían matarlo por esa confesión. Pero al menos Lucía estaría a salvo. No. Eso era cobardía. Había tomado una decisión, había cruzado el Rubicón. No podía volver atrás ahora. Esa noche, Esteban hizo algo que no había hecho en décadas. Rezó. No era un hombre religioso, había dejado de creer en Dios cuando su esposa murió a pesar de todas sus plegarias. Pero esta noche, arrodillado en su habitación, con las manos juntas como le había enseñado su madre cuando era niño, rezó. Rezó por protección, rezó por sabiduría, rezó porque su codicia no destruyera lo único que realmente importaba, la seguridad de su hija. Y cuando terminó de rezar, tomó otra decisión. Si iban a venir por él, no lo encontrarían desprevenido. Fue al granero y sacó el rifle calibre 30-30 que había pertenecido a su padre. Lo limpió, lo aceitó, comprobó que funcionara correctamente. También sacó la escopeta de 2 cañones que usaba para espantar coyotes que a veces atacaban sus gallinas. No era un hombre violento. En toda su vida, nunca había apuntado un arma a otro ser humano. Pero si venían por él, si amenazaban su hogar, su tierra, su hija. No terminó el pensamiento, simplemente colocó las armas en lugares estratégicos de la casa. El rifle detrás de la puerta principal, la escopeta bajo su cama. Después salió al porche una última vez antes de dormir. La luna estaba llena, bañando los campos en luz plateada.
Desde donde estaba, podía ver el viejo mezquite en la distancia, el árbol bajo el cual yacían 7 millones de pesos, el dinero que podría salvarlo, o el dinero que podría matarlo. Solo el tiempo lo diría. Los siguientes días pasaron en una tensión constante. Esteban mantenía su rutina de granjero, pero cada acción estaba teñida de vigilancia. Mientras trabajaba en los campos, sus ojos constantemente se desviaban hacia el camino. Mientras comía, su oído estaba atento a cualquier sonido inusual. El miércoles por la mañana, el señor Telles del banco apareció en su camioneta blanca. Era un hombre delgado, de 50 y tantos años, con anteojos de montura metálica y una carpeta perpetuamente bajo el brazo. «Buenos días, Esteban. ¿Tienes un momento?» Como si tuviera opción. Se sentaron en la mesa de la cocina, la misma mesa donde la familia Morales había compartido comidas durante generaciones. Telles sacó papeles de su carpeta con la eficiencia de un cirujano preparando sus instrumentos. «Tu situación es crítica, Esteban. El plazo final es en 9 días. Si no realizas el pago completo, el banco iniciará el proceso de ejecución hipotecaria». «Lo sé». «¿Tienes el dinero?» Esteban quiso reír ante la ironía de la pregunta. Tenía más dinero del que este hombre vería en años, enterrado a metros de donde estaban sentados. «Estoy trabajando en ello». Telles suspiró, un suspiro practicado que probablemente había usado con docenas de deudores antes que Esteban. «Mira, conozco a tu familia desde hace años. Respeto lo que has hecho con esta tierra, pero el banco es el banco. Tienen reglas, si fuera por mí». «Pero no es por ti», terminó Esteban. «No, no es por mí». Telles guardó sus papeles. «9 días, Esteban. Si llega el dinero, incluso en el último momento, puedo detener el proceso. Pero después de eso, estará fuera de mis manos». Cuando Telles se fue, Esteban se quedó en la cocina, mirando por la ventana hacia sus campos. 9 días. El universo parecía empeñado en forzarlo a una decisión. Podría resolver su problema del banco en 1 hora. Solo necesitaba desenterrar una maleta, tomar el dinero necesario, pero entonces tendría que explicar de dónde vino ese dinero. Un granjero pobre que de repente paga una deuda millonaria en efectivo generaría preguntas del banco, del gobierno y, lo más peligroso, de la gente que lo estaba buscando.